Este era el Porsche Macan S. Y era el sub de lujo pequeño y deportivo de Porsche, el modelo de acceso dentro de la gama de la marca, situado por debajo del Porsche Cayenne. El Macan salió al mercado para el 2015, pero nunca había hecho una reseña de uno. Y pensé que ahora era un buen momento, ya que el Macan acababa de recibir una actualización para este año. Así que hablemos de él. Este es un Macan S, que es el modelo intermedio de la gama, situado entre el Macan básico y el Macan Turbo. El S utiliza un motor V6 turboalimentado con unos 350 caballos de potencia y es el mismo motor que encontrarás en el Porsche Cayenne de acceso. Sin embargo, el Macan es más pequeño que el Cayenne y utiliza la rapidísima transmisión de doble embrague PDK de Porsche, en lugar de la antigua caja automática con convertidor de par del Cayenne, lo que significa que el Macan es realmente rápido. Hace el 0 a 100 en aproximadamente 5,1 segundos, pero el Macan también es bastante caro. El modelo S parte de unos $61.000, lo que lo hace aproximadamente $7.000 más caro que un Audi SQ5 comparable y unos $4.000 más caro que un BMW X3 M40i. Pero los Porsche suelen ser más caros que sus rivales y normalmente eso se debe a que los Porsche son mejores. Son más divertidos, más atractivos, más emocionantes de conducir y de mayor calidad. Y hoy voy a describir si eso también es cierto en este caso. Así que hoy voy a enseñarte el Macan por dentro y por fuera. Voy a mostrarte todos sus detalles y características. Después lo sacaremos a conducir y finalmente le daremos una puntuación. Muy bien, voy a empezar con los detalles del Macan. Por lo primero que notas cuando te sientas en la parte delantera, los botones. Cuando hago reseñas de coches, mucha gente comenta que prefiere los botones físicos en lugar de las pantallas. Y si tú eres de esos, entonces te gustará el Macan porque en la consola central hay una enorme cantidad de botones físicos. Hay botones a la izquierda, a la derecha y en el centro. Probablemente haya unos 30 botones diferentes. Aquí para controlar el climatizador, los asientos calefactados y ventilados, los distintos modos de conducción y muchas otras funciones. Aquí hay una auténtica sobrecarga de botones. Muchos fabricantes están trasladando este tipo de funciones a pantallas para simplificar sus interiores, pero no lo hicieron en el Macan. Botones, botones y más botones. Aunque a algunas personas les encantan tanto los botones, esto también deja ver uno de los problemas de los botones físicos, los huecos vacíos. Puedes ver que en el lado izquierdo hay 3 espacios donde deberían ir botones y en el lado derecho hay otros 4 espacios vacíos. Este Macan cuesta más de $72.000, pero aún así te recuerda constantemente que podrías haber comprado más equipamiento. Si todos esos botones estuvieran integrados en una pantalla, aunque no hubieras elegido algunas opciones, simplemente serían funciones de software y nadie sabría que decidiste ahorrar dinero. Entre todos esos botones de la consola central hay uno que merece especialmente de mención, el botón que pone Off-Road. Porque, sinceramente, el Macan no es precisamente un vehículo que yo relacione con la conducción todoterreno, así que quería saber qué hacía. Lo busqué en el manual del propietario y dice lo siguiente. Si pulsas este botón, la transmisión y los sistemas de control del chasis se adaptan automáticamente a las exigencias de la conducción fuera del asfalto. Esto garantiza la mejor dinámica de conducción posible con la máxima seguridad. Vale. Eso son muchas palabras para no decir absolutamente nada. Así que básicamente incluso después de leer el manual, seguimos sin tener ni idea de qué hace realmente ese botón. Y ya que hablamos del manual del propietario, echa un vistazo rápido a su portada. Se puede ver este Macan circulando rápidamente por alguna calle de Asia. Si alguna vez te preguntaste hacia qué mercado dirige Porsche este vehículo y en general su estrategia de marketing, esa imagen responde perfectamente a la pregunta. Ahora quiero hablar del volante del Macan, que está bastante bien. Tiene algunas perforaciones, incorpora levas para cambiar de marcha y también algunos controles de audio. Nada especialmente llamativo dentro del mundo de los volantes, pero sí tiene un detalle curioso. El volante de serie del Macan es más grande que este. Este es el volante deportivo y si eliges esa opción incorpora estos pequeños tornillos o remaches decorativos y además es más pequeño que el volante normal. He visto muchos coches que ofrecen distintos volantes opcionales, pero nunca había oído hablar de uno en el que puedas elegir el tamaño del volante. Y sin embargo, en el Macan puedes optar por un volante más pequeño si lo deseas. Y debo admitir que un volante más pequeño realmente hace que el coche se sienta un poco más deportivo cuando enlazas curvas. Es parecido a un coche de competición, donde las manos quedan más cerca una de la otra y la verdad es que te ayuda un poco.
A la izquierda del volante encontramos una de las características más extrañas del Macan. Y en realidad una de las características más extrañas de todos los Porsche modernos. Se trata de la pequeña palanca situada donde normalmente estaría el contacto, fíjate en esto. Este coche, como muchos vehículos de lujo, tiene un acceso sin llave. Puedes acercarte, poner la mano en la manilla de la puerta y el coche se desbloquea automáticamente. En prácticamente cualquier otro coche moderno te sientas, pulsas un botón y arrancas. En este te sientas y giras una pequeña palanca para arrancarlo. Parece una llave, pero no lo es. Y esa palanca siempre permanece en su sitio, así que da la sensación de que llevas una llave insertada, aunque realmente no es así. No sé por qué Porsche se empeña en no utilizar un botón de arranque y sigue usando esta palanca, pero así funciona en todos los Porsche equipados con este sistema de acceso y arranque sin llave. Y ahora llegamos probablemente al cambio más importante del Macan. Se encuentra en la zona central, encima de la palanca de cambios, donde está la pantalla. En el Macan anterior, la pantalla era relativamente pequeña y las salidas de aire del climatizador estaban a ambos lados. Las salidas de aire se han desplazado a la parte inferior de la pantalla. Es un cambio bastante importante en el interior del Macan actualizado. Hablando del sistema multimedia, aquí dentro hay un par de cosas. La primera es que existe un manual del propietario virtual integrado en el sistema, con vídeos que muestran cómo realizar distintas funciones. Estos vídeos no tienen narración, así que Porsche no tuvo que traducirlos a distintos idiomas, pero sí incluyen una música bastante curiosa. Ah, sí, Porsche, gracias por mi nueva pieza favorita de orquesta. Abrir la puerta con la llave extraíble, sinfonía número 6. En fin, pasemos a otro detalle interesante del sistema. Puedes entrar en el apartado de aplicaciones y hacer que el coche te muestre diferentes cosas, restaurantes cercanos, gasolineras, pero cuando pulsas sobre noticias, no aparecen noticias del mundo, en realidad aparecen noticias de Porsche. No te informa de lo que está ocurriendo a tu alrededor, te informa de lo que está ocurriendo en el mundo de Porsche. Puedes desplazarte por ellas y ver noticias relacionadas con Porsche. Eso es lo que Porsche considera noticias sobre Porsche. A continuación, vamos a hablar del sistema multimedia en general, porque tengo que decir que me gusta bastante. La pantalla panorámica es muy útil porque evidentemente permite mostrar mucha información. Además responde de forma increíblemente rápida al tacto, mueves el dedo y reacciona prácticamente al instante a cualquier acción. Y hay una función que me gusta especialmente. En el lado derecho aparece una pequeña flecha. Si la pulsas se despliega una barra lateral con el teléfono, la radio y la navegación en pequeños recuadros. Así puedes decidir si quieres tener esas funciones siempre visibles o esconderlas para que la pantalla principal ocupe todo el espacio. Es una idea bastante buena que esas tres funciones principales sean configurables y puedas elegir si quieres que aparezcan o no. Por desgracia, no puedo decir lo mismo del cuadro de instrumentos del nuevo Macan. Si observas el cuadro en el lado izquierdo, tienes dos relojes físicos, algo que empieza a quedarse anticuado. En el lado derecho sí hay una pantalla, pero es bastante pequeña. La resolución no es especialmente buena y una vez más tampoco ofrece demasiadas opciones de configuración. Además, prácticamente tienes que fijarte con atención para ver qué información está mostrando. El cuadro de instrumentos de muchos de sus rivales como Mercedes AMG GLC 43 o el BMW X3 M40i resulta mucho más moderno que el que sigue el Macan. El cambio más evidente en el exterior está aquí atrás, y es la barra luminosa trasera que recorre todo el portón. Las barras luminosas se han vuelto tremendamente populares en la industria, especialmente entre las marcas de lujo, y prácticamente todos los Porsche nuevos las incorporan. El nuevo Panamera la tiene, el nuevo Cayenne la tiene, el nuevo 911 también, así que Porsche decidió que ya que actualizaba el Macan también debía recibir una barra luminosa, y así fue. Como esa barra modificó completamente el diseño de la iluminación trasera, Porsche también rediseñó los intermitentes. Puedes verlo aquí. El nuevo intermitente tiene un aspecto más moderno y unas líneas más definidas. El cambio más llamativo es que incorpora 4 pequeños puntos luminosos tanto en el interior como en el exterior. Y esa es otra forma muy sencilla de distinguir un Macan nuevo de uno anterior, los 4 puntitos del intermitente. El nuevo Macan también recibió algunos cambios en la parte delantera, y hay dos en concreto que merece la pena destacar. El primero es que todo el diseño del paragolpes delantero y de las tomas de aire han sido revisados para parecerse más al Cayenne. De nuevo ofrece una imagen algo más moderna y diferente respecto al Macan anterior. La otra gran novedad del frontal vuelve a estar relacionada con esos 4 puntos luminosos que acabamos de ver detrás. Cuando enciendes el nuevo Macan aparece un patrón similar de 4 puntos de luz en la parte delantera. Son las luces diurnas LED del Macan y forman parte de la nueva firma luminosa característica de Porsche.
En el pasado, esos 4 puntos solo estaban reservados para las versiones turbo. Ahora los llevan todos los Macan y también otros modelos de Porsche. Así que cuando ves 4 puntos luminosos en cada lado acercándose por el retrovisor, sabrás inmediatamente que se trata de un Porsche. Y ya que estoy delante del coche, hay otro detalle bastante interesante. El Macan no tiene aletas delanteras independientes. No me había dado cuenta hasta que empecé a grabar el coche hoy, pero resulta bastante extraño. Fíjate, en un coche normal el capó terminaría aproximadamente aquí. Lo abrirías y la aleta delantera sería una pieza independiente, pero en el Macan el capó es todo este enorme panel. Prácticamente llega hasta el paragolpes delantero. Eso significa que este coche no tiene unas aletas delanteras separadas del capó. Es bastante raro. Y esto es especialmente curioso por varios motivos. El primero es que complica muchísimo el trabajo de quienes instalan películas protectoras transparentes para la pintura. Pero también hay otro detalle interesante. Cuando los faros deben permanecer fijos por normativa, cuando se abre el capó, Porsche ha tenido que practicar unos enormes huecos en el propio capó para que los faros permanezcan en su sitio. Así que todos los Macan llevan esos grandes recortes alrededor de los faros. Y todavía hay más inconvenientes. Al tener un panel delantero tan grande, si sufres un pequeño golpe frontal y se daña el paragolpes y el capó, ahora tendrás que sustituir una pieza muchísimo mayor de lo que sería necesario en un coche convencional. Ya no es solo un capó, ahora es un panel enorme con recortes para los faros que además se prolonga hacia los laterales sustituyendo a las aletas. Probablemente eso incrementa el coste y la complejidad de las reparaciones. No es un problema enorme, pero sí resulta una solución bastante poco habitual. Ahora quiero hablar del diseño general del Macan. Siempre me ha parecido un coche bonito, pero nunca me ha parecido espectacular. Nunca ha sido de mis favoritos. Siempre he pensado que sus líneas son demasiado suaves, demasiado redondas y fluidas. No transmite una imagen lo suficientemente agresiva o musculosa como cabría esperar de un SUV de altas prestaciones. Me parece que está bien, pero creo que el Cayenne consigue una presencia mucho más imponente e intimidante. Especialmente nunca me ha convencido la forma en la que el techo cae hacia la parte trasera. Muchos aficionados critican rápidamente al BMW X6 o al Mercedes-Benz GLE Coupé por ese tipo de diseño. Sin embargo, el Macan normalmente se le perdona, a pesar de que utiliza una silueta muy parecida con el techo descendente. Dicho todo esto, sí creo que los cambios introducidos en 2019 han conseguido modernizar bastante el Macan. Ahora nos movemos hacia la parte trasera del Macan, donde tengo que decir que este coche tiene el mejor sistema para abrir el portón trasero de toda la industria. Fíjate, la matrícula está colocada muy abajo. Normalmente los fabricantes ponen el pulsador del portón justo encima de la matrícula. Pero entonces tienes que agacharte para alcanzarlo. Porsche no quería eso y encontró una solución muy ingeniosa. El pulsador está integrado en el soporte del limpiaparabrisas trasero. A simple vista, casi ni te das cuenta de que está ahí, pero realmente lo está. Presionas y el portón se abre. Eso permite un diseño completamente limpio en la parte trasera porque el pulsador queda perfectamente oculto. Es una solución realmente brillante. Y ahora que el portón está abierto, podemos echar un vistazo al maletero y concretamente comprobar que aquí no hay absolutamente nada fuera de lo normal. Es el maletero típico de un SUV compacto de lujo. Tiene aproximadamente el tamaño que esperarías. Su aspecto también es exactamente el que esperarías. No hay nada especialmente curioso. Quizás lo único que merece la pena mencionar es que la caída del techo sí afecta al espacio de carga. Si necesitas transportar objetos muy voluminosos, el techo no llega completamente hasta la parte trasera. Así que podrías tener problemas para meter algunas cosas. Por lo demás, es un maletero completamente convencional. Ahora vamos a pasar a las plazas traseras del Macan. A simple vista parecen normales, pero enseguida descubres que este coche tiene el sistema de climatización trasero más extraño que he visto jamás. Mira esto. Entre los dos asientos delanteros hay una pequeña palanca con los símbolos TEM más y TEM menos. Si las empujas hacia arriba, unas pequeñas líneas situadas encima se iluminan en rojo, 1, 2 y 3. Si la bajas, esas mismas líneas se iluminan en azul, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué temperatura está indicando exactamente? Pues resulta que esas líneas no muestran una temperatura concreta. Lo que muestran es la temperatura de las plazas traseras en relación con la temperatura que han seleccionado los pasajeros delanteros. Es decir, si delante tienen el climatizador ajustado a 27 grados y tú aumentas la temperatura detrás, el sistema parte de esos 27 y no del punto medio del rango de temperaturas. Y si bajas la temperatura, también parte de esos 27 grados y comienza a enfriar desde ahí. Así que esa pequeña palanca y las líneas de colores realmente no indican si estás poniendo el aire caliente o frío.
Lo único que indica es si estás haciendo que detrás haga más calor o más frío que delante. No hay nada especialmente curioso en las plazas traseras del Macan, eso sí, el espacio es bastante limitado. He tenido que adelantar bastante el asiento delantero del acompañante solo para disponer de este hueco, y aún así mis rodillas siguen tocando el respaldo. Además, la caída del techo reduce la altura, y si eres alto y te sientas erguido aquí detrás, mi cabeza está prácticamente pegada. Desde luego no tiene las plazas traseras más amplias de su categoría. Por cierto, hay otro detalle curioso en la parte trasera. Si te fijas en el reposacabezas central trasero, verás que tiene un pequeño dibujo en un lateral. Míralo de cerca. ¿No parece un extraterrestre? Fíjate, es un alienígena. Hay una persona sentada delante de un extraterrestre. Y la verdad es que debería informar inmediatamente a las autoridades de ese avistamiento. Este hombre acaba de descubrir vida en otro planeta. Y la prueba está aquí mismo, en el dibujo de un Macan. Están pasando cosas muy extrañas aquí atrás. Y por último levantamos el capó del nuevo Macan para echar un vistazo. Está oculto bajo esta cubierta de plástico en la que puede leerse 3.0 V6S. Pero que eso no te engañe, no se trata de un V6 de 3 litros con compresor, es simplemente un V6 turboalimentado de 3 litros, el motor que monta el Macan S, de ahí la letra S. Como ya te comenté, desarrolla 350 caballos de potencia y también alrededor de 475 Nm de par. Y gracias a la transmisión de doble embrague de Porsche, acelera de 0 a 100 en unos 5 segundos. Es realmente rápido, y eso que ni siquiera estamos hablando de la versión más potente. Todavía existe el Macan Turbo, con aún más potencia, así que este coche ya parece bastante enérgico. Dicho esto, no hace falta mirar demasiado dentro del vano motor para encontrar un logotipo de Volkswagen Audi. De hecho, hay uno justo a la izquierda de la cubierta del motor, en este pequeño conducto. Es un recordatorio de que hoy en día Porsche ya no significa necesariamente un deportivo desarrollado exclusivamente por la marca. También puede significar un subdeportivo compacto desarrollado con otras marcas para repartir costes. Y así son los detalles y características del Porsche Macan S del 2019. Ahora ha llegado el momento de salir a la carretera y comprobar cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el Macan S. Como ya comenté, este mismo motor también está disponible en el Cayenne básico, un coche que nunca me ha parecido emocionante, pero cuando lo combinas con el menor tamaño del Macan y con la transmisión automática de doble embrague, este coche cobra vida de inmediato, y eso se nota enseguida. El Macan no es el mejor subcompacto de lujo por su tecnología, ni tampoco por su diseño, que también está bien. Es el mejor subcompacto de lujo porque es súper divertido de conducir. Para empezar, este es un muy buen motor. Con solo tocar ligeramente el acelerador ya obtienes una buena respuesta. Uno de los problemas que he encontrado en algunos Audi recientes es que cuando pisas el acelerador solo un poco, no ocurre nada. Y el problema es que, ahora que casi todos los coches llevan motores turbo, ese comportamiento perjudica bastante la experiencia. Lo noto en todo, desde el Q5 hasta el RS5. Este Porsche hace justo lo contrario, la respuesta es inmediata. Se siente instantáneo, rápido y muy ágil. Pero lo más importante, y esta es la verdadera clave, es lo emocionante que resulta enlazar curvas con él. Se siente como un Hozcat elevado, pero un Hozcat realmente extremo diseñado por Porsche. Imagina que Porsche hubiera creado un Ford Focus RS. ¿Cómo sería eso? Pues sería algo muy parecido a esto, solo que unos 10 centímetros más bajo, y eso es exactamente lo que transmite el coche. Es muy estable, entra muy rápido en las curvas y en conjunto ofrece un comportamiento realmente excelente. La verdad es que me sorprende lo rápido que es, y la caja de cambios de doble embrague tiene muchísimo mérito. Reduce marchas con una rapidez increíble, instantáneamente estás en una marcha inferior y sigues acelerando con mucha más fuerza. Si estás buscando un subcompacto de lujo y la experiencia de conducción no es una prioridad para ti, este probablemente no sea tu coche. Porque en otros aspectos importantes como la tecnología, el equipamiento o incluso el precio, BMW y Mercedes lo hacen mejor. Aquí estás pagando más dinero para obtener una conducción mucho más emocionante y divertida. Y si eso es lo que buscas, adelante. Pero si no te importa demasiado conducir, entonces estarás gastando dinero de más.
a menos que simplemente quieras lucir el escudo de Porsche delante de los demás. Ahí es donde creo que el Macan realmente destaca. Si por cualquier motivo necesitas un SUV, solo tienes una plaza de aparcamiento, un único sitio en el garaje, y quieres un coche capaz de hacerlo absolutamente todo, este es un excelente coche para todo. Puede que no tenga la tecnología más avanzada de su segmento, y aún así cuesta un poco más que algunos de sus rivales. Obtienes una experiencia fantástica, es rápido, es ágil, es emocionante, y en el resto de apartados cumple lo suficientemente bien como para que no suponga ningún problema. ¿Estás dispuesto a renunciar a un poco de tecnología para conseguir una experiencia de conducción que sencillamente un BMW X3 normal no puede ofrecerte? El X3M, desde luego, sí lo hace, pero conduje uno hace unos días en una prueba y cuesta $85.000. Este cuesta 71.000. Y además, este es el Macan S más caro que tenía el concesionario. La mayoría se mueven entre 65 y 68.000 dólares, y por ese dinero, si buscas algo divertido y emocionante, si ya has dejado atrás la época de los compactos deportivos con cambio manual y enormes alerones, este es el siguiente paso lógico. Sigue siendo un coche divertido y con personalidad. Y así era el Porsche Macan S 2019. Era rápido, era divertido, tenía un interior bastante bueno en líneas generales, era un gran coche, de hecho, creo que era el mejor subcompacto de lujo, aunque claro, también era el más caro de su categoría, así que más le vale ser el mejor. Y me alegra decir que con el Macan realmente obtienes aquello por lo que pagas. Así que ahora, como siempre, ha llegado el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación final es de 61 de 100. Gracias a su mejor puntuación en las categorías de fin de semana, el Macan S ofrece una experiencia de conducción más emocionante, sin embargo pierde algunos puntos en el apartado de uso diario frente a algunos SUV más grandes. En definitiva, si no necesitas un interior enorme y buscas la mejor experiencia de conducción posible, el Macan S es el SUV de lujo ideal para ti.